El director ejecutivo millonario pensó que lo había perdido todo, hasta que su ex entró en su oficina, con dos niñas pequeñas que se parecían a él. La lluvia había cesado justo cuando Emily se paró frente a las altas puertas de cristal de Reed Corporation, su reflejo temblando en la superficie brillante. Su corazón latía con tanta violencia que tuvo que presionar su mano contra su pecho para calmarlo, pero no sirvió de nada para apaciguar la tormenta dentro de ella. No había estado en este edificio en más de años, y sin embargo, todo en él se sentía dolorosamente familiar. El débil olor a mármol pulido, el zumbido distante de las voces, el recuerdo de su risa resonando por esos mismos pasillos. Ella había pasado años convenciéndose de que nunca regresaría allí, de que no lo necesitaba. Pero la vida tiene una manera de forzar confrontaciones que menos queremos enfrentar. En cada una de sus manos había una palma pequeña y cálida, dos pequeñas figuras de pie junto a ella, ambas mirando con ojos muy abiertos el imponente rascacielos que se elevaba hacia las nubes. Lily y Sofía solo tenían 4 años, pero ya se parecían mucho a ella, curiosas, cautelosas y demasiado sabias para su edad. Aún no entendían por qué su madre se veía tan pálida, por qué sus labios temblaban cada vez que respiraba. Todo lo que sabían era que ella les había dicho que hoy iban a conocer a alguien muy importante. Emily había practicado lo que diría 100 veces, susurrando para sí misma en el silencio de la noche cuando sus hijas dormían. Había imaginado cada reacción que él podría tener: ira, incredulidad, tal vez incluso risa. Pero ninguna cantidad de preparación podía cambiar el hecho de que estaba a punto de pararse cara a cara con el hombre que una vez había tenido su corazón y luego lo había roto en 1000 pedazos. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, Michael Reed la había acusado de mentir, de intentar manipularlo por su dinero. Ella le había rogado que escuchara, le había mostrado la prueba, había llorado hasta que su garganta ardió, pero él simplemente la había mirado con esa expresión fría e indescifrable que una vez lo había convertido en un hombre de negocios tan brillante. Luego se había marchado sin decir una palabra. Ella recordaba esa noche como si hubiera sido grabada en sus huesos. El eco de la puerta al cerrarse de golpe detrás de él, el silencio que siguió y la aplastante comprensión de que estaba sola. Ella empacó sus cosas y se fue de la ciudad a los pocos días, desapareciendo por completo de su mundo. Durante años había construido una nueva vida, trabajando como diseñadora independiente, criando a sus hijas en un pequeño pueblo costero donde nadie conocía su pasado. Hubo noches sin dormir, facturas que no sabía cómo pagar, enfermedades que la hacían querer colapsar por el agotamiento, pero nunca se había arrepentido de quedarse con sus hijos. Eran su todo, su razón para respirar, su prueba de que el amor aún podía existir incluso después de la traición. Sin embargo, mientras estaba ahora ante el hombre que una vez la había abandonado, sintió ese mismo miedo asfixiante que tanto se había esforzado por enterrar. ¿Y si no le importaba? ¿Y si le daba la espalda de nuevo? Ella no estaba allí para pedir dinero o perdón. Estaba allí porque sus hijas merecían saber quién era su padre. Recientemente habían comenzado a hacer preguntas. ¿Por qué no tenían un papá? ¿Por qué sus ojos eran azules cuando los de ella eran marrones? Y cuando Sofía levantó la vista una noche y dijo, tal vez solo se perdió, Emily supo que no podía seguir fingiendo para siempre. Las puertas del vestíbulo se abrieron con un suave silbido, y una ola de aire fresco golpeó su rostro.
La recepcionista levantó la vista con una sonrisa practicada que vaciló ligeramente cuando vio a las dos niñas pequeñas tomadas de la mano de su madre. ¿Puedo ayudarla?, preguntó cortésmente. Emily tragó saliva con dificultad, su garganta seca como el polvo. «Necesito ver al señor Reed», logró decir. La mujer parpadeó, dudando. «¿Tiene una cita?». Emily negó con la cabeza. «Dígale que es...». «Emily». La expresión de la recepcionista cambió, el reconocimiento brillando en sus ojos. Ella dudó, luego tomó el teléfono. El estómago de Emily se retorció mientras la veía hacer la llamada. Minutos después, le dijeron que subiera. El viaje en ascensor se sintió interminable. Las paredes espejadas reflejaban su ansiedad, las pequeñas figuras a su lado susurrando entre sí sobre lo alto que iban. Cuando las puertas finalmente se abrieron, salió a un pasillo que una vez conoció demasiado bien. El olor de su colonia aún persistía en el aire, débil, pero inconfundible. Sus manos temblaron mientras llamaba a la puerta de su oficina. Hubo una pausa. Luego una voz profunda dijo: «Adelante». Y allí estaba él, Michael Reed, el hombre que ella había amado, el hombre que le había roto el corazón, el hombre que no sabía que tenía dos hijas con ojos idénticos a los suyos. Levantó la vista de su escritorio, la confusión brillando en su rostro antes de convertirse en shock. Su bolígrafo se deslizó de su mano. Por un momento, nadie habló. El aire entre ellos se sentía pesado, eléctrico, como si algo enterrado durante mucho tiempo acabara de ser desenterrado. Lily apretó la mano de su madre y susurró: «Mami, ¿es él?». La voz de Emily apenas se elevó por encima de un susurro. «Sí, cariño, ese es él». Michael no se movió durante lo que pareció un minuto completo, su mente luchando por reconstruir lo que estaba viendo. El aire en la oficina se había quedado quieto, como si incluso el mundo fuera de los grandes ventanales panorámicos hubiera dejado de respirar. Miró de Emily a las dos niñas pequeñas que estaban tranquilamente a su lado, sus diminutas manos envueltas alrededor de sus dedos, sus ojos azules a juego, abiertos con inocente curiosidad. Era imposible ignorar la curva familiar de sus bocas, la suave onda de su cabello, el mismo tono castaño que veía en el espejo todas las mañanas. Su garganta se apretó, y por primera vez en años, las palabras se negaron a salir. Emily permaneció arraigada al lugar, aferrando las manos de sus hijas, como si soltarlas la hiciera colapsar. No había imaginado que sería tan difícil. No se había preparado para la forma en que su mirada aún podía atravesarla, desentrañando toda la frágil fuerza que había construido a lo largo de los años. Quería decir algo con calma, algo compuesta, pero todo lo que salió fue un aliento tembloroso. «Hola, Michael». Su voz era tranquila, pero lo suficientemente firme como para romper el silencio entre ellos. Su nombre en sus labios trajo consigo 1000 recuerdos, noches hasta tarde en su ático, promesas susurradas que ahora sabía que eran mentiras, la forma en que él solía mirarla, como si ella fuera la única persona que podía calmar el caos de su mente. Ahora esa misma mirada estaba fija en ella, pero no era amor lo que veía allí. Era confusión, incredulidad y algo peligrosamente cercano al miedo. Se puso de pie lentamente, su silla raspando contra el suelo pulido. «Emily», dijo finalmente, y el sonido de su voz era bajo, casi inseguro. «¿Qué estás haciendo aquí?».
Ella tragó saliva con dificultad. Necesitaba verte. Sus dedos se apretaron alrededor de las manos de las niñas. Necesitábamos verte. Sus ojos se dirigieron a las niñas de nuevo, y su ceño se frunció. ¿Quiénes son ellas? La pregunta la golpeó como un golpe físico. Por un momento, no pudo respirar. Ella había sabido que él preguntaría, se había dicho a sí misma que estaba lista, pero escucharlo en voz alta se sintió más cruel de lo que esperaba. Dio un paso más cerca, su corazón latiendo tan fuerte que sintió que podría agrietarle las costillas. «Son tus hijas, Michael». Él se congeló. Sus ojos se entrecerraron, buscando en su rostro cualquier rastro de engaño. «Eso no es posible», dijo finalmente. Su voz más aguda ahora, el tono defensivo de un hombre que había sido tomado por sorpresa y no quería admitirlo. «¿Estás diciendo que son mías?» Emily mantuvo su mirada, obligándose a no apartar la vista. «Sí, te dije hace 4 años que estaba embarazada. No me creíste entonces, y te fuiste». La expresión de Michael se endureció. El color se drenó de su rostro. El recuerdo de esa noche regresó a él. La discusión, las acusaciones, sus lágrimas. Él había estado enojado entonces, no porque ella estuviera embarazada, sino porque estaba aterrorizado. Se había dicho a sí mismo que ella estaba mintiendo, que era más fácil eliminarla que enfrentar el caos que la paternidad traería a su mundo meticulosamente controlado. Recordó el portazo, su voz llamando su nombre mientras se marchaba. Ahora esa misma voz temblaba mientras ella estaba ante él, ya no suplicando, solo declarando hechos. «No vine aquí por nada», dijo ella en voz baja. «Ni dinero, ni ayuda. Solo pensé que deberías saberlo». Su calma lo inquietó incluso más de lo que lo habría hecho la ira. No podía apartar la vista de las niñas. Ahora se susurraban algo. Demasiado jóvenes para entender la tensión, pero lo suficientemente perceptivas para sentirla. Una de ellas, Lily, se enteraría más tarde. Inclinó la cabeza y le sonrió nerviosamente. Una sonrisa pequeña y tímida que hizo que algo se retorciera profundamente en su pecho. Dio un paso adelante antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, sus ojos atraídos hacia ella. «¿Cómo se llaman?», preguntó, su voz suavizándose sin su permiso. «Soy Lily», dijo ella, su voz clara y curiosa, y señaló a su hermana. «Ella es Sofía». Emily lo observó de cerca, esperando el momento en que se volvería frío de nuevo, como siempre hacía cuando las emociones amenazaban con aflorar. Pero en cambio, se agachó ligeramente, encontrando a las niñas a la altura de los ojos. Por un momento, se vio reflejado en sus ojos, su propio tono de azul mirándolo fijamente. La comprensión lo recorrió con un escalofrío. Se enderezó abruptamente y se dio la vuelta, caminando hacia la ventana, como si el horizonte de la ciudad pudiera de alguna manera calmarlo. Su reflejo en el cristal se veía desconocido, atormentado. «¿Por qué ahora?», preguntó sin darse la vuelta. «¿Por qué después de todo este tiempo?». «Porque ellas empezaron a preguntar por ti», dijo Emily simplemente. «Y porque estoy cansada de ocultar la verdad». Él permaneció en silencio durante mucho tiempo, sus hombros tensos, su mandíbula apretada. Finalmente, se giró para enfrentarla de nuevo. «¿Quieres que me haga una prueba?». Ella negó con la cabeza lentamente. «Puedes hacerlo, si lo necesitas. Pero míralas, Michael. Ya lo sabes». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y certeras. Miró a las niñas de nuevo,
realmente miró esta vez, y la negación que siempre le había sido tan fácil comenzó a desmoronarse. Lo vio, el parecido, la inocencia tranquila, la verdad innegable escrita en sus rostros. Se pasó una mano por el cabello, el peso de todo presionándolo. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz ronca. «No puedo procesar esto ahora mismo». Emily asintió, aunque le dolía el pecho. «Entiendo, no esperaba que lo hicieras». Se volvió hacia las niñas y susurró suavemente: «Vamos, cariño». Ellas se despidieron sin entender del todo, sus pequeñas voces coreando: «Adiós, señor». Y mientras salían de su oficina, Michael se quedó congelado, mirándolas irse, su corazón atrapado en algún lugar entre la incredulidad y un dolor que aún no sabía nombrar. Cuando la puerta se cerró, el silencio que llenó la habitación fue ensordecedor. Se recostó contra la ventana y exhaló temblorosamente, su reflejo mirándolo fijamente con ojos desconocidos, ojos que ahora se parecían exactamente a los de ellas. Esa noche, Michael no pudo dormir. Su ático, generalmente un lugar de confort y orden, se sentía asfixiante. El zumbido tranquilo de la ciudad debajo solo amplificaba el caos en su cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, las veía: dos niñas pequeñas con cabello castaño suave y ojos azules penetrantes, sus pequeñas manos agarrando las de Emily mientras estaban en su oficina. Revivía cada detalle una y otra vez: la forma en que Lily le había sonreído tímidamente, la manera cautelosa en que Emily había hablado, la calma certeza en su voz cuando dijo: «Ya lo sabes». Y ella tenía razón. Él lo sabía. Ninguna prueba, ningún resultado de ADN podría deshacer lo que su corazón ya había aceptado. Esas niñas eran suyas. La comprensión lo golpeó en oleadas, dejando atrás una extraña mezcla de asombro, arrepentimiento y algo que no había sentido en años: miedo. No el miedo a perder un trato o a fallarle a un cliente, sino el miedo a enfrentar lo que había hecho, lo que se había perdido y la clase de hombre en la que se había convertido por ello. Se sirvió una bebida, aunque apenas la tocó. El whisky le quemó la garganta, pero no adormeció el dolor. Caminó por el apartamento, deteniéndose junto a la ventana que daba a la ciudad, sus luces brillando como estrellas distantes. En algún lugar, allá abajo, Emily probablemente estaba arropando a las niñas en la cama, tal vez leyéndoles un cuento, tal vez besando sus frentes para darles las buenas noches. Trató de imaginarlo, el sonido de sus risas, el caos de la hora de acostarse, la simple calidez doméstica que nunca había existido en su vida. Durante años, todo había girado en torno a su imperio, su compañía, su éxito. Había construido muros tan altos a su alrededor que incluso la idea de la familia se sentía como una debilidad. Y sin embargo, parado allí ahora, se dio cuenta de que había cambiado el amor por el control. Y al hacerlo, había perdido algo mucho más valioso que cualquier trato que hubiera hecho. A la mañana siguiente, entró a la oficina más temprano de lo habitual. Su asistente lo saludó nerviosamente. Todos podían sentir cuando no estaba en su estado compuesto habitual. Él no respondió. Solo asintió y cerró la puerta detrás de él. Los documentos en su escritorio se desdibujaron ante sus ojos. No podía concentrarse en números, contratos o márgenes de ganancia. Su mente seguía volviendo a la expresión de Emily. No era ira lo que veía en su rostro, era agotamiento, el tipo que proviene de años de llevar todo sola.
Recordó lo ferozmente independiente que ella siempre había sido, cómo solía burlarse de él por su obsesión con el trabajo. Un día, ella había dicho una vez, «Te darás cuenta de que el amor no es algo que puedas programar o firmar un contrato». Él se había reído de ella entonces, seguro de que las emociones solo se interponían en la ambición. Pero ahora habría dado cualquier cosa por retroceder y escuchar. A media mañana, dejó de fingir que trabajaba. Agarró su abrigo y salió del edificio, ignorando las miradas inquisitivas de sus empleados. No tenía un plan, solo condujo. La ciudad se extendía interminablemente ante él, pero de alguna manera, sin siquiera pensarlo, se encontró frente al vecindario de Emily. Estacionó al otro lado de la calle de un pequeño edificio de apartamentos que parecía modesto pero bien cuidado, el tipo de lugar que hablaba de una tranquila resiliencia. Se sentó allí durante mucho tiempo, viendo cómo la lluvia comenzaba a caer de nuevo, difuminando su vista de la puerta. Y entonces las vio. Emily salió con las niñas, ambas abrigadas con impermeables a juego, sus diminutas botas chapoteando en los charcos mientras se reían. El sonido llegó incluso a través de la ventanilla cerrada del coche, puro y ligero, atravesando la pesadez dentro de él. No podía apartar la vista. Emily se agachó para arreglar la capucha de Sofía, apartando un mechón de cabello mojado de su cara con tanta ternura que su pecho se apretó. No era solo que fuera una buena madre, era que lo había hecho todo sin él. Cada rodilla raspada, cada fiebre, cada noche sin dormir. Ella había estado allí, y él no. Lily vio un charco y saltó directamente a él, salpicando agua por todas partes. Emily se rió, el sonido suave y real, y en ese momento, Michael sintió que algo se rompía dentro de él. Ya no era culpa, era anhelo. Anhelo por lo que pudo haber sido, por lo que aún podría ser si él tenía el coraje de alcanzarlo. Pero no salió del coche. No pudo. No estaba listo para enfrentarla de nuevo. No cuando todavía no sabía qué decir. Se quedó allí hasta que desaparecieron a la vuelta de la esquina, dirigiéndose a un pequeño café calle abajo. Solo entonces encendió el motor y se fue, con el pecho pesado pero la mente más clara de lo que había estado en años. Esa noche, se sentó en su escritorio en casa y abrió un documento en blanco. Comenzó a escribir. No un plan de negocios, ni una declaración o informe, sino una carta. Las primeras palabras llegaron lentamente, sus manos temblando mientras tecleaba. Emily, no espero que me perdones. Sé lo que hice, y sé lo que perdí por ello. No puedo cambiar el pasado, pero necesito ser parte de su futuro, aunque solo sea desde un lado. Por favor, déjame intentarlo. Se quedó mirando las palabras durante mucho tiempo, sin estar seguro de si alguna vez tendría el coraje de enviarlas. Pero por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. Y eso fue suficiente para hacerle creer que tal vez, solo tal vez, la redención no era imposible. Emily no había esperado verlo de nuevo tan pronto. Cuando llamaron a su puerta ese sábado por la mañana, todavía estaba en bata, su cabello recogido en un moño suelto, las gemelas sentadas en la mesa detrás de ella comiendo panqueques con forma de corazón. Por un breve momento, pensó que podría ser un vecino o una entrega de paquetes, pero cuando abrió la puerta, su aliento se quedó atrapado en su garganta. Michael estaba allí. El mismo hombre que una vez la había abandonado, ahora estaba en su umbral, sus ojos azules buscando en su rostro,
como si tratara de leer años de emociones que una vez se había negado a ver. Parecía diferente, no con el traje a medida que solía usar, sino con un simple suéter oscuro y jeans. Había algo en su postura, algo incierto, casi vacilante, que ella nunca había visto antes. El poderoso CEO parecía, por primera vez, inseguro de sí mismo. «Hola», dijo en voz baja. Su voz baja, casi cautelosa. Fue una sola palabra, pero llevaba el peso de 4 años perdidos. Emily no respondió al principio. Su mano se apretó en el borde de la puerta, dividida entre cerrarla de golpe y dejarlo entrar. Las niñas se habían quedado en silencio detrás de ella. Sus risitas se desvanecieron mientras observaban al extraño hombre que había aparecido en su puerta. Los ojos de Michael se dirigieron a ellas, y algo crudo cruzó su rostro. Estaban sentadas una al lado de la otra, todavía en pijama, con sirope en los dedos, ojos azules idénticos mirándolo con una mezcla de curiosidad y confusión. «¿Puedo pasar?», preguntó finalmente. Emily dudó, su corazón palpitando dolorosamente en su pecho. Quería decir que no, para protegerse, para mantener la frágil paz que había construido. Pero algo en su tono la detuvo. No había arrogancia, ni ira, ni fría indiferencia. Solo sincera tranquilidad. Ella se hizo a un lado sin decir palabra, y él entró, su mirada captando el pequeño y acogedor apartamento, los juguetes dispersos, los dibujos a medio hacer en el refrigerador, los signos de una vida que él no había estado allí para presenciar. Parecía que no sabía dónde pararse, así que se quedó cerca de la puerta, con las manos metidas torpemente en los bolsillos. «Niñas», dijo Emily suavemente, su voz temblando ligeramente. «Él es Michael. Es un viejo amigo». La mentira le supo amarga en la lengua, pero no pudo obligarse a decirles la verdad todavía. Las gemelas se miraron, luego a él. Lily habló primero, su tono educado pero curioso. «Hola». Sofía saludó tímidamente antes de esconderse detrás del hombro de su hermana. Los labios de Michael se curvaron en una sonrisa débil e inestable. «Hola, niñas», dijo suavemente, y la calidez en su voz tomó a Emily por sorpresa. Las miró como si no pudiera creer que fueran reales. Durante unos momentos, el silencio se cernió entre los adultos, solo interrumpido por el sonido de las niñas susurrando entre ellas. Emily se ocupó de limpiar la mesa, sus movimientos rápidos y controlados. «¿Por qué estás aquí, Michael?», preguntó finalmente, sin darse la vuelta. Él respiró hondo. «Porque necesitaba verte. Y a ellas». Ella se detuvo a mitad del movimiento, su mano agarrando el paño de cocina con fuerza. «Ya lo hiciste», dijo en voz baja. «En tu oficina». Él se acercó. «No así. Estaba en shock, Emily. No supe qué decir. Todavía no lo sé. Pero no podía dejar de pensar en ti, en ellas». Ella se giró entonces, encontrando su mirada, y por un momento, los años se desvanecieron. El dolor, la traición, la distancia, todo seguía allí, pero también había algo más. El recuerdo de lo que una vez tuvieron. No puedes simplemente entrar aquí y actuar como si nada hubiera pasado», dijo ella, su voz temblando. «Tú tomaste tu decisión, Michael. Te fuiste». Él asintió lentamente, la culpa brillando en sus ojos. «Lo sé, y me he arrepentido todos los días desde entonces». Se acercó un poco más, bajando la voz. Estaba asustado, Emily, de lo que significaba,
de lo que tendría que renunciar. Pensé que podría vivir sin ti, sin ellas. Me equivoqué. La honestidad en su tono la desarmó. Este no era el hombre que había gritado y acusado, que se había dado la vuelta en el momento en que las cosas se volvieron difíciles. Este era alguien más, alguien despojado de orgullo y certeza, alguien tratando, torpemente, de enmendar. Emily quería odiarlo, pero no podía ignorar la sinceridad en sus ojos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. Él negó con la cabeza. «Nada. Solo quiero conocerlas, incluso si nunca me perdonas». El sonido de pequeños pies los interrumpió. Lily se había bajado de su silla y sostenía algo, un dibujo a crayón que había hecho esa mañana. Caminó hacia Michael y se lo tendió. «Esta soy yo y mami», dijo con orgullo. «Hicimos panqueques». Él se agachó a su nivel, su garganta apretándose mientras miraba las líneas desiguales, las figuras de palitos sonrientes tomadas de la mano. «Es hermoso», dijo, su voz ronca. «Eres una gran artista». Lily sonrió y miró a su madre. «Mami, ¿puede venir la próxima vez que hagamos panqueques?». La pregunta golpeó a Emily como un cuchillo y una bomba al mismo tiempo. Sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero las parpadeó antes de que las niñas pudieran ver. «Tal vez», dijo suavemente. Michael se levantó lentamente, su mirada encontrándose con la de ella de nuevo. «Me iré», dijo después de un momento, su voz áspera. «No quise entrometerme. Solo. Necesitaba verte. Necesitaba verlas». Ella asintió, sin confiar en sí misma para hablar. Se giró hacia la puerta, deteniéndose por un segundo antes de mirar hacia atrás. «Son perfectas, Emily», dijo en voz baja. «Hiciste todo bien». Después de que él se fue, el apartamento se sintió insoportablemente silencioso. Emily se paró junto a la ventana, mirándolo irse, la lluvia comenzando a caer de nuevo. Las niñas habían vuelto a sus panqueques, riéndose suavemente, inconscientes de la tormenta que acababa de pasar por sus vidas. Emily presionó una mano contra su pecho, su corazón adolorido por la confusión. Ella había construido su mundo sobre las ruinas que él dejó atrás, y ahora, con una visita inesperada, él lo había sacudido todo de nuevo. Pero debajo del miedo y la ira, una pequeña chispa de algo peligroso parpadeó. Esperanza. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de emociones que ni Emily ni Michael podían comprender completamente. Después de su visita inesperada, Michael no podía sacar la imagen de las gemelas de su mente. Cada día en la oficina se sentía más vacío. Cada reunión, una actuación hueca. Se encontraba distraído durante las presentaciones. Su concentración se rompía cada vez que veía el débil reflejo de sus propios ojos en el cristal de la sala de conferencias. Eran los mismos ojos azules que lo miraban desde los rostros de Lily y Sofía. Durante años, había construido su mundo alrededor del control, la precisión y la lógica, pero ahora la lógica lo había abandonado. Tenía 2 hijas, 2 pedazos vivos y respirando de sí mismo, y se lo había perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus cumpleaños. La comprensión lo atormentaba de una manera que ningún fracaso lo había hecho jamás. Comenzó a conducir por su vecindario después del trabajo, estacionando discretamente al otro lado de la calle, solo para echarles un vistazo. Observaba desde la distancia cómo Emily las llevaba a la guardería por las mañanas, su mano sosteniendo las 2 de ellas mientras saltaban adelante, sus risas resonando por la tranquila calle. Las veía perseguir mariposas en el parque,
alimentar patos cerca del estanque, y una vez vio a Lily caer y rasparse la rodilla. Todo su cuerpo se tensó, como si hubiera sido él quien había caído. Pero antes de que pudiera reaccionar, Emily se arrodilló, besó la pequeña herida y secó las lágrimas con un cuidado tan suave que apenas podía respirar. Esa vista lo llenó tanto de asombro como de arrepentimiento. Ella había sido madre y padre, fuerza y consuelo, todo lo que sus hijas habían necesitado, y lo había hecho todo sin él. Una tarde, incapaz de soportar la distancia por más tiempo, decidió comunicarse correctamente. No quería simplemente aparecer de nuevo y arrojar su vida al caos. En su lugar, escribió una carta, su segundo intento después de la que nunca había enviado semanas antes. La mantuvo simple, honesta, despojada de excusas. Emily, no espero ser perdonado. No merezco serlo, pero me gustaría conocerlas, aunque solo sea un poco. No quiero quitarte nada. Solo quiero ser parte de sus vidas, como tú lo permitas. Se quedó mirando las palabras durante mucho tiempo antes de deslizar la carta en un sobre y dejarla en su buzón una noche tarde cuando las luces de su apartamento ya estaban apagadas. Emily la encontró a la mañana siguiente de camino a salir con las niñas. Se paró en la puerta, sus manos temblando mientras leía sus palabras. Había esperado ira, culpa, tal vez autocompasión, pero lo que encontró en su lugar fue sinceridad. La aterrorizó más de lo que su arrogancia lo había hecho jamás. Dobló la carta lentamente y la guardó en su bolso, incapaz de decidir qué hacer. Todo el día en el trabajo, sus pensamientos seguían volviendo a él. Él siempre había sido una fuerza de la naturaleza, poderoso, implacable, imposible de ignorar. Pero ahora vio a un hombre despojado de todo eso y le dolió el corazón de maneras que no quería admitir. Ese fin de semana, mientras veía a las niñas jugar en la sala de estar, Emily tomó su decisión. Marcó su número por primera vez en años. En el momento en que escuchó su voz al otro lado, todas las palabras que había planeado se desvanecieron. «Puedes verlas», dijo simplemente, su tono firme pero cauteloso. Hubo una pausa, luego un silencioso aliento de incredulidad. «Gracias», dijo suavemente. «Simplemente no me hagas arrepentirme», respondió ella, y finalizó la llamada. Se encontraron en el parque a la tarde siguiente. El aire era cálido y brillante, lleno de risas de niños y el aroma de las flores en flor. Michael llegó temprano, vistiendo una camisa informal y jeans de nuevo. Quería parecer accesible, aunque sus nervios lo traicionaron. Cuando Emily llegó con las niñas, se quedaron paralizadas por un momento al verlo sentado en un banco, sosteniendo dos pequeños osos de peluche que había comprado por impulso esa mañana. Las gemelas se acercaron cautelosamente, aferrándose a las manos de su madre. «Hola», dijo, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por sonar tranquilo. «Hola», repitió Lily, sus ojos mirando los juguetes. Él sonrió suavemente y los extendió. «Pensé que tal vez ustedes dos podrían necesitar algunas amigas nuevas». Ellas dudaron antes de tomarlos, y cuando Sofía abrazó el suyo fuertemente, algo en su pecho se alivió por primera vez en años. Emily se quedó cerca, con los brazos cruzados, observando el intercambio cuidadosamente. La tarde se desarrolló con una sorprendente facilidad. Las niñas se mostraron tímidas al principio, pero la curiosidad no tardó en ganar. Le preguntaron sobre su coche, su reloj
y si sabía hacer panqueques. Cuando les dijo que no, Lily se rió y dijo, «Entonces mami puede enseñarte». Emily puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír ante su inocente audacia. Michael se sentó con ellas en la hierba, ayudándolas a construir un pequeño castillo con palos y flores, su reloj caro brillando a la luz del sol mientras trabajaba con dedos torpes. En un momento, Sofía levantó la vista y preguntó, «¿Tú también tienes hijos?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Tragó saliva y negó con la cabeza. «No», dijo suavemente. «Solo a ustedes». Ella ladeó la cabeza, confundida pero satisfecha, y luego volvió a arreglar sus flores. La respiración de Emily se cortó. Su garganta se apretó mientras se daba la vuelta, fingiendo mirar a los patos. No había planeado que este momento fuera tan emotivo. No había esperado que él se viera tan humano. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Emily llamó a las niñas. «Despídanse, cariño. Es hora de irnos». Ellas lo abrazaron rápidamente, ambas murmurando un tímido adiós. «Michael», antes de correr hacia el coche, él las vio irse, con el pecho apretado, sus manos temblando. Emily se quedó un momento, girándose para enfrentarlo. «Les caes bien», dijo en voz baja, «pero no hagas promesas que no puedas cumplir. Nunca antes se han sentido decepcionadas. No permitiré que seas el primero». Él asintió, su voz baja. «No lo haré. Lo juro». Ella lo estudió durante un largo momento, como si sopesara si creerle. Luego, simplemente dijo, «Ya veremos», y se alejó. Él se quedó allí hasta que desaparecieron de la vista, la risa menguante de sus hijas resonando en la distancia. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que el éxito no era cerrar tratos o firmar contratos. Era ganarse el derecho de escuchar esas pequeñas voces llamarlo algo que nunca había sido antes, un padre. Los días que siguieron fueron tanto los más frágiles como los más esperanzadores de la vida de Michael. Después de ese primer encuentro en el parque, Emily accedió, vacilante, a dejarlo ver a las niñas una vez a la semana. Ella era cautelosa, constantemente atenta a cualquier señal de que él desaparecería de nuevo, pero él no lo hizo. Por primera vez en años, comenzó a reorganizar su agenda, cancelando reuniones tardías, saliendo de la oficina antes del atardecer y diciéndole a su asistente que no lo molestara en ciertas tardes. Sus colegas quedaron atónitos. El hombre que una vez medía el tiempo en ganancias, ahora lo medía en horas pasadas, en un patio de recreo. Cada viernes, se encontraba con Emily y las gemelas en el parque. Cada visita una nueva capa de descubrimiento. Las niñas eran infinitamente curiosas. Le preguntaban sobre todo, desde por qué el cielo era azul hasta por qué su reloj hacía tic-tac tan fuerte. Se encontró respondiendo con una paciencia que no sabía que poseía. Ellas se reían cuando intentaba trenzarles el cabello y fallaba miserablemente. Y él aprendió que a Lily le encantaba dibujar, mientras que Sofía prefería trepar a los árboles. Cuanto más tiempo pasaba con ellas, más se manifestaban sus diferencias de personalidad, y se dio cuenta de que no eran solo pedazos de él, eran sus propios pequeños mundos. Emily observaba estas reuniones con una mezcla de orgullo e inquietud. No podía negar que él estaba intentándolo. Ya no había arrogancia en él, ni sentido de derecho. Escuchaba a las niñas, prestaba atención a lo que las hacía felices y las trataba con una ternura que nunca antes había visto en él. Pero aún así, cada vez que él les sonreía, sentía una punzada de miedo.
Él la había roto una vez tan completamente que confiar en él de nuevo se sentía peligroso, como pararse cerca del borde de un acantilado y fingir no mirar hacia abajo. Ella había construido su vida alrededor de proteger a las gemelas, del dolor, de la decepción, de los fantasmas del pasado. Y ahora, el hombre que una vez fue su mayor desamor estaba regresando suavemente a sus vidas. Una tarde, después de una de sus visitas, Michael se ofreció a llevarlas a casa. Las niñas saltaron adelante, persiguiendo luciérnagas a lo largo de la acera, mientras Emily y Michael las seguían. El aire era cálido, el sol se fundía en el horizonte, pintando el mundo de oro. Por un tiempo, caminaron en silencio, el sonido de las risas llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Emily habló, su voz baja. «Les caes bien», dijo, más de lo que esperaba. Él sonrió débilmente. «Me gustan más de lo que pensé que podría gustarme a alguien». Ella lo miró, su expresión suavizándose por un momento antes de endurecerse de nuevo. «No digas cosas así a menos que las sientas». Él dejó de caminar. «Siento cada palabra». Había algo en su tono que hizo que su corazón se acelerara. Ella miró hacia otro lado rápidamente, concentrándose en las niñas más adelante, pero la verdad de sus palabras persistió. Esa noche, después de acostar a las gemelas, Emily se sentó junto a la ventana, pensando en la forma en que él las había mirado, a ella. Odiaba lo fácil que resurgían los viejos recuerdos, las noches que se habían quedado despiertos hablando hasta el amanecer, la forma en que solía reírse cuando ella se burlaba de él, la forma en que una vez susurró su nombre como si significara algo sagrado. Pero esos recuerdos estaban entrelazados con el dolor de la traición, el sonido de su voz diciendo cosas que la habían herido. No podía permitirse olvidar eso. Y sin embargo, una pequeña parte de ella no podía negar la forma en que su corazón se había ablandado a su alrededor de nuevo, pieza por pieza. Para Michael, cada visita era tanto una alegría como un tormento. Cuanto más tiempo pasaba con ellas, más se daba cuenta de cuánto se había perdido. Una tarde, mientras ayudaba a Lily a construir un castillo de arena, ella le preguntó de la nada, «¿Por qué no vives con nosotros?» La pregunta lo golpeó tan fuerte que casi se le cae el diminuto cubo de sus manos. Emily, que había estado leyendo cerca, se paralizó. Él tragó saliva antes de responder con cuidado. «Porque no creo que a tu mami le gustaría eso», dijo con una pequeña sonrisa. Lily frunció el ceño. «Pero a nosotras sí». Sofía asintió en señal de acuerdo. «Haces sonreír a mami». Las mejillas de Emily se sonrojaron mientras miraba su libro, fingiendo no escuchar. Más tarde, mientras empacaban para irse, Michael se quedó junto al coche. «Son increíbles», dijo en voz baja. «Has hecho un trabajo increíble, Emily». Ella lo miró a los ojos, su voz firme pero suave. «No tuve elección». Él dudó antes de hablar de nuevo. «Sí la tuviste. Podrías haberte rendido o haberte ido. Pero no lo hiciste. Eres más fuerte de lo que nunca te di crédito». La sinceridad en su voz hizo que su pecho se apretara. Durante años, ella había luchado por ser fuerte porque tenía que serlo, no porque alguien hubiera visto su fuerza. Escucharlo reconocerlo ahora era tanto sanador como doloroso. Unos días después, Michael los invitó al evento benéfico de su compañía, una noche familiar en un parque lleno de juegos, comida y música. Emily dudó, pero las gemelas estaban emocionadas, y en contra de su mejor juicio, ella accedió. Cuando llegaron,
Ella vio los rostros atónitos de sus colegas mientras él entraba no con una modelo o un socio de negocios, sino con una mujer y 2 niñas pequeñas tomadas de su mano. A él no le importaron los susurros o las miradas curiosas. Por primera vez se sintió orgulloso de estar a su lado, orgulloso de mostrarle al mundo lo que más le importaba. Esa noche estuvo llena de risas y luz. Las niñas se pintaron la cara, bailaron bajo las luces de guirnaldas y lo arrastraron a cada puesto de juegos. Emily se quedó mirando desde un lado, su corazón atrapado entre la incredulidad y la tranquila alegría. En un momento, Michael captó su mirada desde el otro lado del campo, y su mirada se mantuvo más tiempo de lo que debería. Por un segundo fugaz, el ruido y el caos a su alrededor desaparecieron, dejando solo esa familiar atracción entre ellos, una que nunca se había ido realmente. Cuando la noche terminó y las niñas se durmieron en el asiento trasero, Emily se giró hacia él. «Se lo pasaron bien», dijo suavemente. «Yo también», sonrió débilmente, sus manos apretándose en el volante. «Me alegro». Luego, después de una pausa, agregó: «No quiero que esto termine, Emily. No quiero seguir fingiendo que solo somos 2 personas que comparten un pasado. También compartimos un futuro, lo quieras admitir o no». Su aliento se cortó y se giró para mirar por la ventana, insegura de cómo responder. Las luces de la ciudad pasaron borrosas, y en ese momento se dio cuenta de que estaba al borde de algo peligroso de nuevo, algo que podría no sobrevivir si salía mal. Pero en el fondo, a pesar de cada advertencia que su mente gritaba, su corazón susurró algo diferente. Tal vez, solo tal vez, él tenía razón. La mañana siguiente trajo una calma que Emily no había sentido en años. Sin embargo, debajo de ella, había una tensión que no la dejaba sola. El evento benéfico había agitado algo en ella, algo que había intentado enterrar bajo años de amargura y tranquila fuerza. Ver a Michael con las niñas había sido casi insoportable. Él había reído con ellas, las había perseguido por el césped, las había llevado sobre sus hombros, como si siempre hubiera estado allí. No había habido rastro del hombre frío y distante que una vez conoció, y eso la asustó más de lo que el recuerdo de su crueldad lo había hecho jamás. Porque ahora, él ya no era el villano en su historia, se estaba volviendo humano de nuevo, demasiado humano, demasiado real, demasiado cerca de lo que su corazón todavía quería. Ella pasó la mayor parte de ese día fingiendo que todo era normal. Cocinó el desayuno, les leyó a las gemelas su cuento favorito y las llevó al parque, todo mientras luchaba contra el dolor en su pecho. Cada vez que veía sus sonrisas, veía pedazos de él. Cada vez que decían algo inteligente o terco, escuchaba ecos de su voz. No podía escapar de él, ni siquiera en los detalles más pequeños de sus vidas. Michael, mientras tanto, no podía dejar de repasar la noche en su mente. No había querido decir lo que dijo en el coche, que tenían un futuro, pero una vez que las palabras salieron de su boca, no pudo retractarse. Había visto algo en los ojos de Emily antes de que ella se diera la vuelta, algo que le hizo creer que ella también lo sentía. Por primera vez, la esperanza no se sintió tonta. Se sintió posible. Quería demostrarle que había cambiado, no solo con palabras, sino con acciones. Durante los siguientes días, llamó todas las noches para preguntar por las niñas, nunca forzando la conversación demasiado, nunca excediéndose. Cuando Emily contestaba,
Sus charlas eran breves pero llenas de una calma y cuidadosa calidez. Ella ya no colgaba fríamente, y a veces incluso se reía de algo que él decía. Él atesoraba esas pequeñas victorias más que cualquier trato que hubiera cerrado. Un viernes por la tarde, preguntó si podía recoger a las niñas de la escuela. Emily dudó por un largo momento antes de acceder, con estrictas instrucciones sobre sus rutinas. Él llegó temprano, sentado en su coche nerviosamente mientras los niños salían del edificio en una ola de risas y mochilas. Cuando las gemelas lo vieron, sus rostros se iluminaron y corrieron directamente a sus brazos, gritando su nombre. Para un hombre que una vez midió el éxito en números, ese momento lo redefinió todo. Sintió que algo se abría dentro de él, una ternura que no tenía nada que ver con el control o el poder. Caminaron juntos hasta el coche, y de camino a casa, Lily parloteó sin parar sobre un dibujo que había hecho, mientras Sofía tarareaba suavemente en el asiento trasero. Cuando las miró por el espejo retrovisor, sus reflejos se sintieron como la luz del sol abriéndose paso a través de una tormenta que pensó que nunca terminaría. Cuando llegaron a casa, Emily estaba esperando en la puerta. La vista de ellos juntos, su mano descansando protectoramente sobre el hombro de Lily, Sofía aferrada a su manga, hizo que su corazón se retorciera. «Son perfectas», dijo suavemente, entregándole las mochilas de las niñas. Ella sonrió a pesar de sí misma. Por supuesto que lo eran. Él se quedó un momento antes de preguntar, ¿puedo quedarme a cenar? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Las niñas inmediatamente comenzaron a animar, rogándole que dijera que sí. Ella dudó, dividida entre el instinto y la emoción, antes de finalmente asentir. «Bien, pero vas a ayudar». Esa noche fue algo salido de otra vida. Michael ayudó a poner la mesa, siguiendo torpemente las instrucciones de Emily, mientras las niñas bailaban alrededor de la cocina. Cocinaron juntos, pasta y pan de ajo, simple pero cálido, y por primera vez en años, la risa llenó la casa sin tensión oculta debajo. Después de la cena, las gemelas montaron un pequeño espectáculo, cantando una canción tonta que habían aprendido en la escuela, mientras Michael aplaudía y vitoreaba como el padre más orgulloso del mundo. Cuando llegó la hora de acostarse, les leyó un cuento, su voz profunda suavizándose mientras sus párpados comenzaban a cerrarse. Emily se paró en el umbral, observando la escena con lágrimas en los ojos. La vista era casi demasiado para soportar. Durante años, ella había llevado todo sola, sin permitirse imaginar cómo sería tener a alguien que lo compartiera con ella. Y ahora, al verlo allí, susurrando buenas noches a sus hijas, sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Cuando él regresó a la sala de estar, ella le entregó una taza de té. Ninguno de los dos habló por un rato. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, él rompió el silencio. «Me perdí tanto», dijo en voz baja, «y sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero quiero estar aquí, Emily. Por ellas. Por ti, si me dejas». Ella miró su taza, trazando el borde con su dedo. «Me dejaste cuando más te necesitaba», dijo, su voz temblorosa pero tranquila. «Me hiciste sentir que no era nada». Él asintió lentamente, su expresión de dolor. «Lo sé, fui un cobarde. Pensé que podría borrar lo que me asustaba fingiendo que no existía. Pero he estado pagando por eso todos los días». Ella levantó la vista entonces, encontrando sus ojos.
No puedes arreglar todo con palabras, Michael. No puedes simplemente entrar y esperar que vuelva a confiar en ti. Él se acercó, su tono suave pero firme. Entonces déjame ganármelo. Déjame mostrártelo, no decirlo. Ella quería creerle. Dios, quería hacerlo, pero su corazón aún tenía cicatrices demasiado profundas para ignorarlas. No puedes simplemente borrar el pasado, susurró. No quiero, respondió él. Solo quiero un futuro que no lo repita. La sinceridad en su voz hizo que su pecho doliera. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el débil tic-tac del reloj y la suave respiración de las niñas en la habitación contigua. Entonces, casi sin pensarlo, ella extendió la mano y tomó la suya. Fue un pequeño gesto, vacilante y tembloroso, pero fue suficiente para que sus ojos se cerraran en señal de alivio. Se quedaron así por un tiempo, dos personas de pie en las ruinas de su pasado, inseguros de lo que traería el futuro, pero finalmente dispuestos a enfrentarlo juntos. Esa noche, después de que él se fue, Emily se sentó en el sofá, mucho después de que se apagaran las luces. Aún podía sentir la calidez de su mano contra la suya, la firmeza de su voz cuando habló sobre el cambio. No sabía si alguna vez podría perdonarlo por completo, pero por primera vez, el perdón no se sentía imposible. Afuera, la noche estaba tranquila, la clase de quietud que precede a que algo comience. No un final, sino un frágil nuevo comienzo esperando desarrollarse. Pasaron las semanas, y lo que comenzó como frágiles intentos de coexistir se convirtió lentamente en algo que ninguno de los dos había esperado. Michael comenzó a venir más a menudo, no solo para visitas, sino para ayudar. Llevó a las niñas a la escuela, asistió a reuniones de padres con Emily e incluso arregló el grifo que goteaba en su cocina un sábado por la tarde. Era extraño verlo arrodillado en el suelo con una camiseta y jeans, las mangas enrolladas, completamente fuera de lugar. Sin embargo, encajando allí como si siempre lo hubiera hecho. Las niñas lo adoraban, y sus risas llenaban la casa de una manera que suavizaba todo lo duro y frío que alguna vez había vivido en esas paredes. Emily se encontró observándolo a veces cuando él no se daba cuenta, tratando de reconciliar esta versión de él con el hombre que una vez le había roto el corazón por completo. Ella no confiaba fácilmente, pero se estaba volviendo más difícil negar lo que veía frente a ella. Esto no era una actuación. Esto era real. Él había cambiado, no solo por culpa, sino porque quería. Michael apenas podía reconocer su propia vida, y por una vez, no quería hacerlo. La oficina que solía sentirse como su imperio ahora se sentía vacía, sin el sonido de dos pequeñas voces llamando su nombre. Sus colegas notaron el cambio, la suavidad en su expresión, la forma en que sonreía más a menudo, el hecho de que salía del trabajo a tiempo en lugar de ahogarse en tratos y negociaciones nocturnas. Durante años, había creído que el éxito se medía en poder y dinero. Ahora, entendía que todo eso no significaba nada si no había nadie con quien compartirlo. Había pasado tanto tiempo tratando de construir un imperio que se había olvidado de construir un hogar. Y ahora, por primera vez, había encontrado uno. Pero reconstruir la confianza no fue simple. Emily todavía llevaba sus dudas como cicatrices invisibles. Una noche, después de la cena, cuando las niñas se habían ido a la cama, ella se sentó frente a él en la mesa de la cocina. El aire entre ellos era tranquilo, pero pesado.
¿Por qué ahora, Michael?, preguntó de repente. ¿Por qué tuvo que perderlo todo para darte cuenta de lo que querías? Él dudó, mirando su taza durante mucho tiempo antes de responder. Porque tenía miedo, dijo suavemente. Miedo de ser vulnerable, miedo de perder el control. Tú y las niñas me hicieron sentir algo que no podía controlar, y huí de ello. Pero huir de ello dolió más que cualquier otra cosa. Ella lo estudió en silencio, su corazón dividido entre la comprensión y la ira. No puedes esperar que simplemente lo olvide, susurró. No lo espero, dijo, encontrando sus ojos. Solo quiero darte nuevos recuerdos, mejores, unos que hagan que los viejos se desvanezcan. La forma en que lo dijo, tranquilo, sincero, casi suplicante, hizo que su pecho se apretara. Ella quería creerle. Dios quería hacerlo, y tal vez una pequeña parte de ella ya lo hacía. Pero creer significaba arriesgarlo todo de nuevo, y ella no sabía si su corazón podría sobrevivir a perderlo 2 veces. Sin embargo, la verdad era que, cada vez que él aparecía por las niñas, cada vez que la miraba como si ella fuera la única persona en la habitación, el muro que había construido alrededor de sí misma comenzaba a agrietarse. Una tarde lluviosa, Emily cayó enferma. No era nada grave, pero el agotamiento y el estrés la habían alcanzado. Cuando Michael vino a recoger a las gemelas y la encontró pálida y temblando, no dudó. Se hizo cargo como si fuera lo más natural del mundo, haciendo sopa, manteniendo a las niñas entretenidas, ordenando la casa. Ella intentó protestar, pero él la silenció suavemente. «Has hecho esto sola durante demasiado tiempo», dijo en voz baja. «Déjame ayudarte». Esa noche, después de acostar a las gemelas, se sentó a su lado en el sofá, su cabeza apoyada en su hombro. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, y por primera vez en años, ella se permitió descansar, dejar que otra persona sostuviera el peso por ella. A la mañana siguiente, cuando se despertó, el olor a café llenó el aire, y encontró a las niñas riéndose en la cocina, mientras Michael intentaba, sin éxito, hacer panqueques. Él levantó la vista, sonriendo tímidamente. «Puede que haya quemado algunos», admitió. La vista la hizo reír, una risa real y despreocupada, y en ese momento, algo cambió entre ellos, algo tranquilo pero innegable. Él la miró de la forma en que solía hacerlo antes de que todo saliera mal, y ella no apartó la vista. Las semanas se convirtieron en meses, y el ritmo de sus vidas comenzó a fusionarse naturalmente. No fue perfecto. Hubo discusiones, momentos incómodos, viejas heridas reabiertas, pero también hubo perdón en lugares que ella nunca pensó que encontraría. Las niñas comenzaron a llamarlo papá, sin dudar una tarde, como si fuera lo más obvio del mundo. La palabra casi lo puso de rodillas. Él las abrazó a ambas con fuerza, su garganta ardiendo con una emoción que no podía expresar. Emily se quedó mirando, con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que tal vez algunos finales estaban destinados a conducir de vuelta a los comienzos después de todo. Una noche, meses después, Michael los invitó a todos a un viaje de fin de semana a la costa. Quería mostrarles el océano, darles a las gemelas algo hermoso para recordar. Se pararon juntos en la playa, el viento enredando el cabello de Emily, mientras las niñas corrían descalzas por la arena. Michael las observó durante mucho tiempo antes de volverse hacia ella. «¿Sabes?», dijo suavemente. «Solía pensar que mi mayor logro era lo que construí. La compañía, los tratos, el imperio. Pero parado aquí,
Me doy cuenta de que nada de eso significa nada sin esto. Sin ti. Ella se giró para enfrentarlo, sus ojos brillando con lágrimas que no intentó ocultar. «Me rompiste una vez», susurró. «Lo sé», dijo él, «y pasaré el resto de mi vida demostrando que puedo sanar lo que rompí». Él extendió la mano lentamente, rozando sus dedos con los de ella, y esta vez ella no se apartó. Las olas rompieron contra la orilla, las risas de las niñas resonaron en el aire salado, y por primera vez en años, todo se sintió bien. Se quedaron allí mientras el sol se hundía bajo el horizonte, el cielo pintado de oro y rosa, y Emily se dio cuenta de que ya no tenía miedo. El pasado los había herido a ambos, pero también los había llevado hasta aquí, a este momento, a este amor reconstruido de la ruina, más fuerte que antes. Cuando las niñas regresaron corriendo, arena aferrada a sus pies y cabello salvaje por el viento, Michael las levantó a ambas en sus brazos. Emily las observó, su corazón lleno, y cuando él la miró por encima de sus hombros, no quedaba distancia entre ellos, ni duda, ni miedo, solo la tranquila y constante verdad de lo que se habían convertido. Una familia, no perfecta, no sin cicatrices, pero completa. Y mientras la última luz se desvanecía, ella sonrió, sabiendo que algunas historias no terminan con la pérdida, terminan donde siempre debieron comenzar.